Entonces continuamos. ¿Dónde estoy yo? Bien. Haremos así. Estábamos aquí. Bien. Les voy a mostrar ahora bastantes imágenes. Esta es un corte en plano axial de una tomografía con contraste. Ven cómo el parénquima renal ha captado contraste. Vemos una área que tiene forma de cuña, ¿no es cierto? Hipocaptante de contraste, y un área que realmente no capta contraste central, ¿no es cierto? Vemos que la grasa alrededor del riñón está aumentada de densidad. La densidad normal es mucho más homogénea y oscurita, como se ve a este lado, pero en este contorno vemos como hay incluso unos tabiques en el espesor de la grasa perirenal. ¿Alguien está, por favor, con su micrófono encendido? Si pueden apagar, por favor. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Hola. Verifiquen, por favor, y apaguen su micrófono. Gracias. ¿Quién está con micrófono encendido, chicos? ¿Cómo hago para silenciarlos? No se puede. Mucho artefacto hay. Parece que ya. Perfecto. Entonces. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Necesito que apaguen todos sus micrófonos. Gracias. Continuamos entonces. ¿En qué iba yo? Una vez más, vamos a volver a la diapositiva. Bien. ¿Se ve, no es cierto, chicos? Sí, doctora, se ve. Otra vez me he vuelto al principio. Ya, chicos. Volvamos a nuestra diapositiva. Ahí estamos. Entonces, esta es la imagen de una pielonefritis focal. Generalmente tiene forma triangular, de base periférica, y por causa del edema del parénquima hay los pequeños vasitos que irrigan el parénquima se colapsan por el edema y hay una hipoirrigación de esta área cuando hay un proceso inflamatorio. Es por eso que se ve hipocaptante de contraste. Cuando se complica con un absceso, no solamente se ve esta imagen triangular hipocaptante, sino que también se observan áreas de aspecto quístico y pueden haber tabiques o pared delimitando el absceso, ¿no? Aquí vemos una
imagen también de, esta vez en el riñón derecho, en plano axial, con contraste. En fase arterial vemos que el aorta está con muy alta señal o muy alta densidad de su contenido. Y vemos estas imágenes, ¿no? Como en rueda de radio de bicicleta, de base ancha periférica, y esta es una pielonefritis no complicada, solamente hay áreas radiales que van a hipocaptar contraste. Y esta es la imagen clásica de una pielonefritis multifocal, ¿no es cierto? Pero que no está complicada con un absceso, ¿no? La impregnación debería ser completamente homogénea en esta fase en el parénquima renal. Si le hacemos una ecografía a este paciente, no solamente vamos a poder ver el parénquima, sino también que vamos a poder, en este caso, en este paciente, ver cómo hay una dilatación de la vía urinaria. En este caso es por la presencia de detritus. Ven cómo el contenido es ecogénico, es un líquido ecogénico más espeso, y pues que al bajar a través del uréter está produciendo una obstrucción y una dilatación de la vía urinaria excretora. En este otro caso, vamos a poder encontrar la causa en el uréter proximal. Esto es un cálculo, determina sombra acústica posterior, uréter muy proximal y dilatación proximal. También los cálculos son causa de infección urinaria. El encontrar este tipo de hallazgo no nos descarta que podamos encontrar una causa también, una etiología desencadenante de infección, que pueden ser también los cálculos, ¿no? En la cistitis, cuando está indicado realizar imágenes, está indicado cuando tenemos también igual infección urinaria a repetición. ¿Qué es lo que buscamos en las imágenes? Vamos a buscar las causantes de infección, como son los cálculos y el reflujo vésico-ureteral. El reflujo vésico-ureteral no lo vamos a ver con ecografía, no lo vamos a ver con tomografía. Es un proceso dinámico que solo vamos a verlo con la cistouretrografía miccional retrógrada que hemos visto al inicio de la clase, ¿ya? Los cálculos sí podemos valorarlos con ecografía, podemos inferir la existencia de estos en urografía excretora. La ecografía no nos va a valorar cálculos solamente a nivel del sistema pilocalicial, como les dije anteriormente. A nivel de uretres no se ve, y también nos sirve para valorar la presencia de cálculos en la luz vesical, como ya hemos visto hace un momento, unas imágenes de un cálculo en la luz vesical. Bien. Más imágenes de la vejiga. Esta es una cistitis intersticial. Vemos cómo hay engrosamiento de la pared vesical por la inflamación. Una vez que hay tratamiento, pues este engrosamiento debería ceder, ¿no es cierto?, para poder diferenciarlo de una lesión tumoral. Generalmente vamos a ver algunos ejemplos también de lesiones tumorales para poder diferenciar, ¿ya? Aquí tenemos en una radiografía simple, con foco en el hueco pélvico. Vamos a ver aquí una imagen en el sitio de proyección de la vejiga, que es radiolúcida. En este caso es porque hay gas en la pared vesical. Esto puede darse en las infecciones con gérmenes productores de gas. Esto ocurre en pacientes que están inmunodeprimidos o en general en los pacientes diabéticos. Cuando vemos este tipo de imagen, no pensamos en un neumoperitoneo, en un neumoperitoneo ni en ruptura de víscera hueca, sino que vamos a pensar que es una cistitis enfisematosa. Cuando hacemos una uretrocistografía retrógrada, cuando está la pared engrosada, como aquí, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver imágenes de defecto de llenado nodulares bastante extensas en la luz vesical. ¿Ya? Otra indicación para la evaluación por imágenes de las vías urinarias son las neoplasias.
cuando sospechamos nosotros de neoplasias, en general sospechamos de neoplasias en la vía urinaria cuando se detecta sangre en la orina y no hay una clínica de infección urinaria, ¿verdad? Y muchas veces, pues, las neoplasias, cuando realizamos valoraciones por imágenes de riñón y vías urinarias, son hallazgos incidentales, ¿no? Aquí vemos una imagen de una lesión vascularizada, hipoecogénica, que está comprometiendo el polo superior del riñón. Cualquier lesión focal en parénquima renal que presente vascularización hasta que se demuestre lo contrario es un tumor. También podemos evaluar los tumores vesicales, que son en el 3%, ocurren en el 3% de todas las neoplasias de la vía urinaria. Es el tumor más frecuente del tracto urinario. El origen epitelial es el 95% y la mayor parte son el carcinoma de células transicionales. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Los factores de riesgo, los síntomas, los métodos de imagen, pues son la ecografía, la urografía, la cistografía. Sabemos que en la urografía y en la cistografía solo vamos a delimitar el defecto de llenamiento que causan en la luz del órgano que están afectando, ¿no es cierto? Sin embargo, la ecografía nos va a permitir valorar la estructura interna de la lesión, si tiene o no vascularización, y la resonancia magnética y la tomografía nos va a permitir caracterizar si hay infiltración a órganos vecinos y también su extensión o metástasis a distancia. ¿Ya? Un ejemplo de una lesión polipoide protruyendo la luz vesical. Hemos visto ya estas imágenes en la anterior clase. Volverles a recordar nomás, defecto de llenamiento, producen un defecto de llenamiento y nosotros podemos valorar la estructura interna de la lesión que no se moviliza con el cambio de posición del paciente. Si esto fuera material espeso en la luz vesical como un coágulo o detritus por una infección, debería movilizarse, ¿no? El sello lo pone el que presenta vascularización. Los tumores vesicales son hipervasculares. Ya hemos visto estas imágenes ayer, no vamos a repetir. Y vamos a ver que otra de las indicaciones de hacer imágenes son la sospecha de cálculos en las vías urinarias. La patogenia, ya habíamos hablado, es en general las infecciones, el éstasis de la orina por causa obstructiva, presencia de cálculos, infecciones, etc. ¿Cómo vamos a valorar? El método más sensible para evaluar la presencia de cálculos en vías urinarias actualmente es la tomografía simple, sin contraste, no necesita ninguna preparación. Se adquiere en pocos segundos y es con una sensibilidad prácticamente del 100% de sensibilidad y especificidad. La radiografía simple es un método que se puede usar, está muy disponible, sin embargo, su sensibilidad puede ser tan corta como del 50% solamente. Entonces, a pesar de que sí está indicado como estudio inicial, el que no encontremos imágenes en radiografía simple, no veamos calcificaciones, no quiere decir que el paciente no tenga un cálculo en la vía urinaria, ¿no? La ecografía es solamente para valorar la presencia de cálculos a nivel del sistema pericalicial, ya les he dicho, a nivel los uretres, como están retroperitoneales, no los podemos valorar con este método, ¿ya? Los cálculos radiolúcidos, acordarnos, los que están compuestos por ácido úrico y cistina, en radiografía simple no los vamos a ver. Diagnóstico diferencial de cálculos en radiografía simple, los flebolitos, que son calcificaciones vasculares, benignas y que pueden estar en el sitio de proyección de vía urinaria excretora y nos pueden confundir, ¿ya? Pueden existir cólicos renales y obstrucción de la vía urinaria que si las pillamos en una fase temprana o cuando hay una obstrucción que no es completa, no van a producirnos hidronefrosis, pero sí mucho dolor.
muchas veces también hay hidronefrosis y no hay cálculo. Y la explicación es que es un cambio o una obstrucción o pseudo-obstrucción, ya cuando el cálculo que ya ha sido eliminado, al atravesar y recorrer su trayecto, ha producido una inflamación en el urotelio y por lo tanto esa inflamación hace que la vía urinaria esté muy delgadita y obstruye un poco el vaciamiento de la orina, ¿no? Hemos hablado ya del chorro uretral, hemos visto imágenes. Existen otros estudios que son de gabinete que no corresponden a la parte de imágenes para valorar también la presencia de alteraciones en el vaciamiento de la vía urinaria. Acuérdense, el Doppler renal nos puede ayudar también en pacientes en los cuales no hay síntomas de la presencia de un cólico renal y no vemos hidronefrosis, pero si nosotros ponemos Doppler a nivel de la arteria renal, va a estar incrementada la resistencia del flujo en la arteria y eso también es un elemento más que nos hace pensar que pudiera existir una obstrucción de la vía urinaria. Bien. ¿Qué cosas tenemos que evaluar cuando nosotros hacemos imágenes con la sospecha de obstrucción de vía urinaria? Nosotros podemos evaluar la función renal, podemos evaluar las complicaciones producto de la obstrucción, ya sea crónica o aguda. Vamos a poder algunas veces, bajo guía ecográfica o tomográfica, dar tratamiento y solución a una obstrucción de las vías urinarias realizando nefrostomías o vesicostomías. Hay un espectro de estudios que podemos realizar. Cada estudio tiene indicaciones específicas. Recordar que, en primer lugar, el diagnóstico de las patologías más frecuentes, inflamatorias, infecciosas, no se realizan imágenes, son de diagnóstico clínico laboratorial y solamente cuando hay complicación nosotros realizamos imágenes. En la patología obstructiva, que se sospecha que son de otras causas o por cálculos, sí nosotros vamos a necesitar hacer imágenes para confirmar nuestra hipótesis y la tomografía nos sirve para evaluar lesiones cuando es con contraste, y en especial las lesiones proliferativas y tumorales. Aquí vemos la imagen en corte coronal. Esto es una reconstrucción coronal de abdomen y pelvis. El riñón derecho ya en fase de eliminación normal, el uréter llega hasta la vejiga y en este otro lado hay una una ureteronefrosis. El riñón está más chiquitito con cambios atróficos y vemos como aquí hay una lesión ocupando prácticamente la mitad de la luz vesical y que está impidiendo la progresión del contraste por la vía urinaria, ¿no? Aquí vemos imágenes. Aquí vemos, esta es una urotaxia en contraste. Vemos aquí una imagen hiperdensa en el uréter distal que está desembocando en la vejiga, en la unión piel ureteral derecha. Y aquí vemos otras imágenes también hiperdensas espontáneamente, otra más pequeñita, pero que están fuera del trayecto del uréter. Estos son flebolitos que son diagnóstico diferencial de cálculos en la vía urinaria que podríamos confundirlos en una radiografía simple con cálculos, ¿no es cierto? Y que la Urotac nos brinda una diferenciación muy específica de las imágenes de las calcificaciones, si están en relación o no con la vía urinaria excretora. Bien, en la insuficiencia renal también podemos hacer evaluación por imágenes del parénquima renal
para descubrir las causas, como por ejemplo el 10% de la insuficiencia renal está determinada por obstrucciones en la vía urinaria. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus también nos va a producir insuficiencia renal, y la nefropatía vénica se traduce en imágenes con cambios del parénquima renal en su impregnación, en su ecogenicidad cuando hacemos ecografía, cambios atróficos, disminución de volumen, etcétera, que podemos valorarlos, ¿no? Cuando hay nefropatía poliquística y cuando hay enfermedades congénitas, también podemos valorar la presencia de quistes y las características patognomónicas de esta nefropatía, ¿no? También podemos nosotros ayudarnos con imágenes para realizar biopsias renales bajo guía ecográfica, bajo guía tomográfica. Vamos a evaluar por imágenes las complicaciones que se producen en la biopsia renal, como son los hematomas, las infecciones. La función renal generalmente la hacemos con otro tipo de estudios, como la gammagrafía, que es muy útil, que no compete a la función del médico especialista en radiología. Imágenes de una gammagrafía, el riñón derecho captando perfectamente el contraste de manera homogénea, y aquí vemos una exclusión del parénquima renal, perdón, este es el izquierdo, y vemos aquí el parénquima renal derecho excluido, no está funcionando, no hay captación del contraste gamagráfico, ¿no? En una nefropatía renal médica vamos a ver aumento de la ecogenicidad del riñón con pérdida de la delimitación de la cortical de las pirámides renales. Vamos a ver que la ecogenicidad del parénquima es mayor que la del hígado, que está adyacente. En los pacientes con enfermedad poliquística autosómica recesiva vamos a ver una sustitución. Esta es una ecografía renal. El parénquima renal está sustituido por imágenes quísticas. El riñón está aumentado de tamaño. El mismo paciente en un corte tomográfico, el riñón derecho, riñón izquierdo, vemos que algunas de las imágenes quísticas están hiperdensas espontáneamente. En estos pacientes puede haber complicación con sangrado intraquístico y tienen mayor predisposición o mayor riesgo a desarrollar tumores. Por lo tanto, es importante el seguimiento por imagen en estos pacientes para detectar y diferenciar precozmente la presencia de desarrollo de algún tumor. Los quistes hemorrágicos no está indicado hacer ningún tratamiento, solamente vigilancia, pero pueden estar originados por alguna lesión proliferativa, por lo tanto debemos vigilar muy de cerca a estos pacientes con imágenes. En este caso, esta es una nefropatía médica cuando hay cambios agudos en los cuales vamos a ver que el parénquima renal y el tamaño renal no se ha afectado. La nefropatía renal médica crónica nos conlleva también atrofia del parénquima, adelgazamiento del parénquima y disminución del tamaño renal secundario, como en esta tomografía vemos unos riñones muy pequeñitos, cambios atróficos del parénquima. ¿Bien? Bien, podemos evaluar la presencia de calcificaciones renales parenquimatosas a nivel de las pirámides, como cuando hay nefrocalcinosis o cuando hay necrosis tubular aguda. En la corteza también podemos observar calcificaciones cuando hay necrosis cortical, cuando hay una hipotensión severa, en la oxalosis y en la enfermedad de Alport. Y también podemos visualizar calcificaciones difusas en el parénquima renal, en las enfermedades o infecciones de etiología granulomatosa. Aquí vemos imágenes de calcificaciones parenquimatosas en las enfermedades granulomatosas. Aquí está una nefrocalcinosis por ecografía, imágenes hiperecogénicas, dibujando las pirámides renales, ¿ya? En la evaluación del trasplante renal, nosotros por ecografía podemos valorar las complicaciones como el rechazo, el infarto. Realizamos un Doppler para ver si hay permeabilidad de la arteria y vena renal.
que pueden estar trombosadas, pueden estar estenosadas en el injerto, como en este caso aquí vemos una estenosis. Podemos hacer evaluación por tomografía también para valorar al donante renal, ¿no es cierto?, para ver la anatomía renal previo a realizar la extracción en el donante renal. Y este es un riñón donado, es un riñón que está en la fosa ilíaca y está aumentado de tamaño con incremento de la ecogenicidad de su parénquima como signos de rechazo agudo de un riñón trasplantado. En el trauma también es muy útil la evaluación por imágenes, en especial la tomografía nos sirve mucho porque es un estudio rápido y muy, muy sensible para valorar el trauma. Las neoplasias ya las hemos visto. Entonces hay distintas indicaciones para cada estudio y la sensibilidad es importante de conocerla también para poder indicar el estudio adecuado para la sospecha clínica específica y no irradiar en demasía a nuestros pacientes cuando no está indicado realizar imágenes, ¿no? Eso es muy importante. Si hay alguna pregunta, chicos, con eso hemos terminado el tema de evaluación por imágenes de vías urinarias. Bien, si no hay preguntas, chicos, vamos a irnos al siguiente tema. El siguiente tema no es largo. Me interesa que ustedes vean un poquito de neumonía por COVID. Es importante que ustedes manejen la parte de imágenes, de indicaciones, sensibilidad y oportunidad de realizar estudios de imagen, ¿no? Especialmente ahora que estamos en la quinta ola, vamos a tener sexta, séptima y muchísimas olas a venir y ustedes tienen que saber como médicos generales cuándo es adecuado, cuándo está indicado pedir o no imágenes y qué esperar de las imágenes, ¿verdad? Y su sensibilidad y especificidad. Bien, entonces, si me permiten un momentito, voy a buscar mi presentación. Me parece que tenemos ahorita solamente unos pocos minutitos restantes de esta sesión. Si es que se corta, vamos a volver a ingresar una vez más. ¿Dónde están mis imágenes? Sí, doctora, sí, doctora. Bien, entonces comencemos, chicos. Bien, entonces a manera de introducción ya les he comentado, es importante que ustedes manejen este tema como el Padre Nuestro también, igual que van a tener que manejar el tema de tuberculosis, ¿no es cierto? Como médicos generales van a estar siempre enfrentándose a estas dos patologías que son pues endémicas y tienen que conocerlas bastante bien, ¿no? Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Vamos a ver métodos diagnósticos, las imágenes, cómo van a ustedes, me interesa que vean cómo nosotros realizamos los reportes para que ustedes puedan entender qué es lo que nosotros les estamos comentando, qué cosas son relevantes, que ustedes tienen que entender en los reportes y qué cosas relevantes deben estar incluidas en un reporte para que ustedes hagan un control de calidad de los reportes también, ¿no es cierto?
las indicaciones y utilidades del reporte son muy importantes de que ustedes las conozcan. Bien. Entonces, importante para entender el espectro de imágenes que son cambiantes a lo largo del desarrollo de la enfermedad, ¿no es cierto? Que sabemos nosotros en la historia natural de la enfermedad, de la neumonía por COVID, de la infección, nosotros tenemos una fase en la cual pues es subclínica, el paciente está sintomático, pero ya está infectado, y tenemos una fase sintomática que en general, si el paciente no se complica, ¿no es cierto? Si no se prolonga por la complicación, por las complicaciones, y no es una infección grave, va a durar la sintomatología en general 14 días, ¿no es cierto?, para resolverse por completo de manera espontánea y autolimitada, ¿no es cierto? Tenemos 14 días de síntomas y en la etapa presintomática, que más o menos son unos 5 días, ¿ya? Nosotros vamos a pillar las imágenes, no están recomendadas en la fase presintomática, sino más bien en la fase sintomática, y ya vamos a ver más adelante cuándo están indicadas, en qué etapa de la enfermedad, si es al inicio, en la parte intermedia o en la parte final, cuándo tenemos que realizar imágenes, ¿ya? Y para qué les sirve. Bien, un poquito de fisiopatología para entender en qué fase de la enfermedad estamos. De acuerdo, las imágenes traducen la fase también de la enfermedad, están en relación a lo que está pasando en el parénquima pulmonar. Los pulmones, acuérdense que la infección por COVID es una infección que es sistémica, no solamente el virus está afectando a los pulmones, sino que afecta el cerebro, riñones, estructuras vasculares en forma generalizada, piel, está en todas partes. Sin embargo, nosotros tenemos la ventaja que por imágenes nosotros vamos a poder visualizar cambios en el parénquima renal, en el parénquima pulmonar, cosa que no ocurre si hacemos imágenes del riñón, a pesar de que sí también van a haber cambios muy parecidos a los que vamos a describir en la fisiopatología, no se reflejan en las imágenes que podamos adquirir, ¿ya? Entonces, los métodos de imágenes, la valoración del pulmón en esta patología, en esta enfermedad, son como una ventana a lo que está pasando de manera general en todos los tejidos, que sin embargo por imágenes solamente podemos verlo a nivel de los pulmones, que son como una ventana a lo que fisiopatológicamente está ocurriendo en el organismo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí, este es un pequeño diagrama que me gusta mucho mostrarles para que nosotros podamos entender luego lo que pasa en imágenes, ¿no es cierto? Tenemos aquí el alveolo, el conducto por donde va a llegar el aire hacia el alveolo, ¿no es cierto? El bronquiolo terminal, la pared alveolar, este es el lado normal, tenemos los neumocitos, los tipo 1, los tipo 2, que están formando el revestimiento de la pared alveolar. Tenemos el intersticio, ¿no es cierto? El intersticio, donde hay algunas pocas células, ¿no es cierto? Está formado por tejido conectivo, sustancia intersticial, pero es una capa muy fina. Y luego tenemos la estructura vascular, el capilar, con su pared de endotelio. Y esta es la membrana respiratoria, ¿no es cierto? Que tiene que ser muy fina. Cuando está sana, es muy fina, y por aquí, a través de estas tres estructuras, se produce el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? El alveolo lleno de aire, bien ventilado, bien distendido. Acuérdense que en la fisiopatología, el virus, cuando entra por vía respiratoria, tiene afinidad por las células del epitelio respiratorio, ya sea a nivel alto en la garganta, y cuando llega pues a nivel alveolar, tiene afinidad por los neumocitos tipo 1, que son los encargados del transporte de oxígeno, y también tiene afinidad cuando está ya a nivel sanguíneo, en la vía sistémica, por las células endoteliales. Todas estas células tienen en común que manifiestan en la membrana
un receptor de membrana, ¿no es cierto?, que es el de la enzima convertidora, y a través de este receptor de membrana, el virus se liga a la membrana celular y puede invadir la célula, se replica dentro de la célula, produce su ciclo de replicación hasta que pues la célula, porque está infestada, revienta, ¿no es cierto?, y es destruida por la enorme cantidad de virus que hay intracelularmente, y los virus salen y vuelven a infectar a nuevas células. Y este ciclo se va repitiendo varias veces, ¿no es cierto?, hasta alcanzar el nivel clínico, ¿no es cierto? Al inicio de este ciclo es completamente asintomático y luego empieza a volverse clínico cuando el virus tiene éxito y nuestras defensas no lo eliminan en esta fase preclínica, ¿no? Bien.